detectar exactamente dónde ocurrió la chispa, pero nunca van a ver que la chispa ocurrió en el tráfico de influencias y en el nepotismo y en esa falsa división de poderes que aceptó modificaciones a la ley del Seguro Social que propició que existieran las subrogaciones de servicios. Ahora, los niveles de gobierno y la soberanía de esos niveles de gobierno tampoco es garantía de nada y para colmo hoy legitima estados de cosas. El gobierno federal sale a nivel internacional a decir que el gobierno federal no tiene problemas de violaciones a derechos humanos o las violaciones son infrecuentes, pero lamentablemente en los municipios, en los estados, hay violaciones graves donde el gobierno federal no puede invadir esferas de competencia de la soberanía de cada estado. Nada más falso que eso. Ramírez Acuña, que no era gobernador del estado de Jalisco cuando lo llaman a ser secretario de Gobernación. ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está la soberanía del estado de Jalisco que votó por alguien y que le dio una encomienda y ahora lo traen para el ámbito federal? Existen ejemplos, etcétera. Yo no quiero ser exhaustivo en eso, pero esos son falsos elementos que nos confunden. ¿Qué es lo único que nos permite defendernos de los actos del Estado mexicano? La solidaridad entre nosotros, el conocimiento y la capacidad que tenemos para que como sociedad estemos respondiendo. Ahí ustedes ven a la gente de la guardería ABC clamando justicia. Ahí ustedes ven a la gente de las comunidades que está aquí con nosotros. Cuando se denunció que se entró el ejército a las palancas, la CNDH nos dice, no presentaron denuncia ante la PGR. El ejército dijo que fueron refiriendo una agresión porque los atacaron. Estaban en uso de la ley de armas de fuego y explosivos. Y no hubo más violaciones, y aunque juntaron casquillos de percusiones militares, aunque mostraron las evidencias de la entrada a las casas de ellos, dijeron eso no es prueba, eso lo pudieron haber hecho las personas moradoras en las palancas. Meses más tarde hay 3 muertos. Hay un comandante guerrillero que aparece su cadáver extrañamente, etc. Y así como eso, hay ya ahora 20,000 muertos, donde el ejército no dispara mucho. Muchos de los muertos no son por las balas del ejército en sí, sin embargo es el contexto que genera la presencia del ejército que hace tanta violencia, porque la guerra es un gran negocio. Obama en su visita a México dijo que no se podía comprometer a evitar el tráfico ilegal de armas a nuestro país, que era un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay un fuerte lobby en Estados Unidos, en el Congreso, donde la industria militar está metiendo muchos recursos. Y el Plan México, este Plan Mérida, Iniciativa Mérida, significa dinero para México, sí, pero no es el dinero en sí. O sea, son las empresas que están mandando tecnología, que están rehaciendo su economía vendiendo productos de la guerra con subsidio del Estado, y como no hay quien se los compre porque estamos en condiciones miserables, pues entonces tienen que buscar estos mecanismos de cooperación para imponernos consumo de productos de guerra. ¿Qué lejos estamos de aquel 2 de Bastos que sabía meter la mano en la cartera, en el bolso, sacar la cartera? ¿Qué risa nos daba cuando la mujer llegaba con la tira de la bolsa colgada sin la asa porque le habían robado? ¿Qué risa nos da ahora recordar cuando en la noche entraban y uno se despertaba en la mañana de dormir plácidamente y faltaba la licuadora, faltaba la televisión, faltaba el estéreo, faltaban joyas, pero no nos despertaban los delincuentes, ¿verdad? Luego empezaron las navajas. Ahora ya están lanzamisiles. Ya hay Homers
blindadas para civiles, ya hay equipos de tecnología para el resguardo de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la industria de la guerra es una industria que permite rehacer a la economía. Y el otro asunto es que otra tesis que se maneja mucho es que las policías están mal preparadas, las policías están mal equipadas, las policías no cuentan con los recursos suficientes. Claro. ¿Por qué? Porque todo el gasto se va para el ejército. En lugar de capacitar a las policías, si están mal preparadas, pues hay que capacitarlas. Si están mal armadas, pues hay que armarlas bien. Si están mal alimentadas, tienen malas prestaciones, si son corruptas, hay que sanear. Pero el ejército no es la solución. Entonces también esa es una falsa discusión o una falsa tesis. Y otra falsa tesis es que nuestro ejército es un ejército ejemplo en el mundo. ¿Sembrar árboles es algo loable? Pregunto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, lo vemos bien. Siempre alguien que siembre árboles, digamos, qué bien. Si alguien viniera a cortarme el cabello de grapa, también estaría bien. Si alguien viene a taparme las muelas, o alguien viene a darme atención médica, o alguien viene a alfabetizarme, yo lo voy a ver bien. Si tuve una catástrofe en mi entorno y alguien viene a ayudarme para dar alimentos, para transportar, para reconstruir caminos, ¿lo vemos bien o no lo vemos bien? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué no canonizamos al secretario de la Defensa Nacional? ¿Por qué no le hacemos un santuario? ¿O por qué no lo ponemos a la altura de la Madre Teresa de Calcuta? O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué entonces nosotros no vemos bien eso? Pues simplemente porque a pesar de que todo eso es muy bueno, no significa sino nada más para que vean el gran poder que ha acumulado el ejército, que es capaz de cumplir un montón de tareas que no le corresponden con la finalidad de legitimarse, pero lo más grave de eso es que en el transbordo de todo eso generan también desempleo y generan dispendio de recursos de manera inadecuada, porque las instituciones civiles que se debieran de cargar de esos programas no tienen recursos. Las universidades no tienen las dotaciones, no tienen las becas, se dice que no hay presupuesto para la educación. Pero las universidades y escuelas militares, los colegios de policía, sí se les paga una beca grande, sí se les tienen los recursos suficientes, y entonces esa es la distorsión. Esa es la cara verdadera de la militarización, y para colmo, las comisiones públicas de derechos humanos legitiman los actos del ejército, y cuando ha habido una recomendación al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. He abusado de su tiempo, quiero terminar nada más diciendo que hoy vivimos un estado narco, militar, policíaco, ilegítimo, en el que Felipe Calderón hoy gobierna no como presidente constitucional de México, sino como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y constantemente recurre a golpes militares técnicos limitados, temporales, para imponer un estado de cosas cuando ya incluso esa misma ley modificada y violada no le es suficiente. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? La unidad, la organización y tener siempre por delante la denuncia. Celebramos hoy a nuestras compañeras Patricia y Aurelia, celebramos esta invitación que Enrique nos hace, y celebramos la presencia de ustedes para que sigamos construyendo y luchando por los derechos humanos. Para las víctimas, nuestro reconocimiento, nuestro dolor, nuestra compañía, nuestra tristeza, pero también nuestro esfuerzo renovado para seguir luchando todos juntos por la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas, acrecentar las libertades democráticas y una sociedad más justa. Muchas gracias.